Ok, jóvenes, seamos bienvenidos pues a este segundo bloque de clases. El día de hoy vamos a continuar con la parte de la clase de análisis y diseño, ¿verdad? Y como estuvimos viendo en la clase anterior, la parte de las bases de datos, el día de hoy vamos a establecer el primer criterio o la primera parte en donde nosotros tenemos que ejecutar o definir la parte del diseño de la base de datos, que es la parte del diseño relacional, ¿verdad? Y lo vamos a empezar con la parte del diagrama de entidad-relación. Esta partecita pues sí es algo extensa, entonces vamos a ver una primera parte el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a establecer lo que es el modelo de datos de entidad-relación, ¿verdad? Para la parte del modelado de base de datos. Recordemos que la parte de las bases de datos establecíamos que eran una serie de datos que están relacionados para poder establecer un cierto nivel de información. Entonces, si nos ayuda Carol con esta primera parte, por favor. Es un modelo de datos que permite presentar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación. Okay, en esta parte recordemos que nosotros necesitamos generar cierta información con ciertos datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les defino a ustedes el 15 de septiembre de 1821, ¿qué se les viene a la mente con eso que les acabo de decir? ¿Alguien, por ejemplo? ¿Alguien qué se nos viene a la mente cuando yo les digo 15 de septiembre de 1821? El Día de la Independencia. El Día de la Independencia, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo les digo el 15 de septiembre de 1985, ¿qué se les viene a la mente, por ejemplo? Nada. Por ejemplo, me pueden decir, algunas personas me pueden decir, bueno, profe, siempre igual la celebración del Día de la Independencia en ese año, ¿verdad? Pero pueda que alguien me venga y diga, ah, sí, profe, mire que en ese día cumple años mi tío, por ejemplo, o mi hermano, o alguien, pues, conocen a alguien que cumple años en esa fecha. Entonces a ustedes en particular se les va a venir esa fecha. Ahora bien, con un simple dato de fecha, por ejemplo, yo no puedo establecer información, ¿verdad? Porque para algunas personas puede ser una cosa y para otras personas puede ser otra, ¿verdad? Entonces yo tengo que manifestar algún grado de relación con otros tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ya otra mención de otra índole, por ejemplo, febrero, IT, año 2019, por ejemplo. Entonces, ya ustedes pueden ir generando otro tipo de información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les estoy dando una fecha en específico, les estoy dando un lugar, en este caso el IT, por ejemplo, y les estoy dando un año, ¿verdad? Entonces, usted, ya pueden venir y pueden venir y decir, sí, en ese año nosotros estábamos en primero de BTP, en segundo de BTP, en noveno, en octavo, no sé, ¿verdad? Y yo hice tal cosa, profe, vamos. Ahí conocí a Cintia, por ejemplo, y desde ese entonces fuimos mejores amigas, ¿verdad? No sé, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en esta parte nosotros necesitamos, como lo dice ese concepto, un nivel de abstracción. ¿Qué es la parte de abstracción? Es poder generar
una parte de datos que nosotros necesitamos para generar la información que ocupamos. Ok, en una segunda parte, si nos ayuda Cintia, por favor. Al utilizar una base de datos para gestionar información, se está plasmando una parte del mundo real en una serie de tablas, registros por campos ubicados en un ordenador, creándose un modelo parcial de la realidad. Antes de crear físicamente estas tablas en el ordenador, debe de realizarse un modelo de datos. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte del recuadro que aparece ahí, ¿alguien me puede explicar qué podría ser ese cuadro, por ejemplo? Con sus propias palabras, de lo que entendamos, miremos el cuadro, ¿verdad? Leamos los componentes que aparecen ahí y alguien que me dé una idea de lo que podría ser ese cuadro, de qué podría tratarse o qué se está generando en esa parte de ahí. ¿Alguien? Alguien que cuando ya lo haya terminado de leer me dé una idea. Recordemos, no hay nada bueno ni nada malo en este momento, ¿verdad? Solamente me van a decir, profe, mire que yo creo que ahí hablan de un pedido de un restaurante o de, no sé. Ustedes me pueden decir qué pueden entender por esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está manejando? Entonces, alguien que me pueda mencionar esa parte. El pedido de algún artículo. De algún artículo, ok. Tania Gúñera nos dice que es el pedido de algún artículo. ¿Alguien que quiera reforzar un poquito más la parte de María? Diga, Alicia. Podría definirse como una factura, por ejemplo, nos dice Alicia. ¿Alguien más? La calidad del producto. Una cantidad o calidad, dijo Carol. Calidad. Una calidad de producto, dice Carol, por ejemplo. ¿Alguna otra observación que podemos hacer ahí? Profe, podría ser como cómo está estructurada una empresa, por ejemplo, de que quién realiza cada cosa y de esas cosas, qué es lo que hay. También igual podríamos definirlo como nos menciona Catherine, ¿verdad? En alguna parte de alguna empresa. Ok, para definir esta parte, este es un ejemplo de un modelo entidad-relación, ¿verdad? La parte de los cuadros, ¿verdad? Esa parte que dice cliente, por ejemplo, la parte que dice pedido y la parte que dice artículo serían la parte de las entidades, es decir, aquellos niveles de abstracción que nosotros manejamos para poder establecer información, ¿verdad? Luego está en la parte de las relaciones, es decir, el nivel de esa misma palabra relación que puede tener una entidad con otra, o sea, cómo se van agrupando o cómo se van definiendo. Es lo que hablábamos anteriormente de que si yo les doy una fecha, por ejemplo, ¿verdad? No la vamos a poder entender, pero si yo les doy una fecha, un lugar y una persona, por ejemplo, un nombre de una persona, ustedes ya podrían decir, ah, ok, el profe me está hablando de esto o esto o esto, ¿verdad? Porque ya les estoy dando más información. Entonces, al agrupar las entidades, yo puedo establecer qué nivel de relación o qué nivel de información podría sacar de esa parte, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, tenemos y ya definimos lo que eran la parte de las entidades,
y la parte de las relaciones, pero hay una parte que aparece ahí como con unos circulitos, si se fijan, que están enlazados a las entidades o a las relaciones. Y esos circulitos son los atributos, es decir, la información que necesitamos de esas entidades, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que hablábamos en la clase anterior también. No sé si recuerdan que yo mencioné que íbamos a hacer una descripción física de alguien, ¿verdad? Entonces íbamos a poner algunos aspectos físicos. ¿Y qué aspectos físicos íbamos a poner? El color de pelo, la altura, el color de piel, la contextura física, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, ¿en función de qué lo vamos a relacionar? En función de una persona. ¿Y qué ocupamos de esa persona? Ocupamos el nombre, el apellido, la identidad, la edad, no sé, un correo, por ejemplo, no sé. Entonces, ¿qué podríamos definir de relación? Que la persona tiene, por ejemplo, una contextura física. Esa podría ser una relación que tenemos. En este caso del ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que hay un cliente y hay un pedido. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos entidades? Que el cliente realiza un pedido, por ejemplo. Ajá, ¿y qué va a pasar con ese pedido? Ese pedido se compone, dice ahí, de ciertos artículos. Entonces vemos, ok, esto como dijo Lizzy, por ejemplo, esto podría ser algo de alguna factura. O como dijo Katherine, ¿verdad? No, profe, esto podría ser algo así como en una tienda los artículos que hay, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que hay diferentes tipos de estructuras que nosotros podemos llegar a incorporar. Por ejemplo, una base de datos de este tipo se podría manifestar o se podría definir para muchos aspectos, ¿verdad? Pero recordemos que cada base de datos va a estar definida según los componentes que nosotros tenemos para ello. Ok, siguiendo con esta parte, ¿cómo se compone un diagrama de entidad-relación? En primer lugar, nosotros debemos establecer lo que son las instancias. Si nos colabora Katherine con esta parte, por favor. Son los registros que guardan una serie de características similares o que pueden ser agrupadas o clasificadas según sus características comunes en grupos bien definidos. Ok, por ejemplo, sería, vaya, digamos, en una base de datos para aquí, para el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes personas que interactúan aquí, ¿verdad? Por ejemplo, está la parte de dirección, está la parte de los docentes, está la parte de los alumnos, etcétera, etcétera. Todos son personas, ¿verdad? Todos son personas acá. Ahora bien, esa es una clasificación que yo ya estoy haciendo, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, todos tenemos un nombre, todos tenemos una identidad, todos tenemos una fecha de nacimiento, esas características comunes que todos tenemos, yo no puedo definir como personas, ¿verdad? Yo no los puedo agrupar como personas porque, y esas personas, ¿qué labor cumplen? Pues, ¿verdad? No me sirve de nada el hecho de que sí, tengamos todos nombres y demás información, si no la voy a clasificar como se debe. En este caso, yo ya hice una como clasificación. Por ejemplo, están los alumnos, están los profesores, están el personal administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien es cierto, todos tenemos nombres, todos tenemos edades, todos tenemos fechas de nacimiento, etcétera, ¿verdad? Yo los estoy agrupando en función de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque a los alumnos yo no les puedo asignar, bueno, no les puedo definir una clase, por ejemplo, ¿verdad? Para impartir. O yo no puedo definirle a un profesor que va a recibir una clase,
porque se supone que la da, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer una relación, si bien es cierto, ok, yo tengo una información de la clase, pero los profesores la imparten y los alumnos la reciben, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a hacer una agrupación o tengo que definir, ok, esta información la ocupo para este aspecto específico o esta información yo la necesito para este otro valor, por ejemplo. Entonces ahí yo voy definiendo lo que son las instancias, ¿verdad? O ejemplares, o lo que podemos denominar también como las entidades, ¿verdad? Luego de esto, definimos en manera particular qué es una entidad. Si nos ayuda María, porfa, con esta parte. Es un objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información. Ok, como ya vimos en la parte, primero establecíamos las instancias, que es definir de qué se va a tratar la base de datos. Luego de definir las instancias, yo tengo que establecer lo que son las entidades. Como dice María, la entidad es la parte de la abstracción del mundo real, ¿verdad? O sea, de lo que queremos almacenar información. Por ejemplo, ahí nos dice una persona, de un carro, de un libro, de un profesor, de un alumno, de una clase, etcétera. Entonces vemos que todas esas partes nosotros vamos como agrupándolas en la parte de la instancia y que en la entidad las definimos como tal. Ok, ¿qué es un atributo? ¿O qué son o para qué sirven? En primer lugar, vamos a hacer la definición. Lizzy, nos colabora con esta parte, por favor. ¿Qué es un atributo? Son las características, rasgos y propiedades de una entidad que toman como valor una instancia particular, marca, modelo, color, año. Ok, si vemos, por ejemplo, en la parte del atributo, básicamente tenemos que recordar que son características o propiedades, ¿verdad? De una entidad. Ahora bien, por ejemplo, ¿de qué entidad podrían estar hablando en este ejemplo que nos están dando? ¿Cuál podría ser el nombre de esa entidad, por ejemplo? ¿Alguien que me lo mencione? Están definiendo los siguientes atributos: marca, modelo, color, año. Entonces, ¿de qué podría decirse que es la identidad? La entidad, perdón. Como las características de las cosas. Correcto, esos son los atributos. Ahora, estamos hablando de esta cosa que aparece ahí en el ejemplo. ¿De qué podría estarse hablando? ¿Cuál podría ser el nombre de esa entidad, por ejemplo? Carro. De un carro, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nos sale el carro y nos salen las diferentes características que puede llegar a tener, ¿verdad? Tiene una marca, tiene un modelo, un color, un año, ¿verdad? Podríamos definir muchísimas características de un carro. Podríamos definir cilindraje, por ejemplo, dimensiones, tipo de caja, ¿verdad? O sea, múltiples características de un carro. Nos podemos estar aquí horas hablando de las características de un carro, pero las vamos a definir en función de lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? Y a nivel de detalle, entre más características, más completa la base de datos, ¿verdad? Ahora bien, si nos fijamos aquí en la parte de las entidades, están definidas en función de un circulito. Ahora, estos circulitos o estos atributos pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? En primera tenemos el atributo de clave principal. Si nos ayudas, Jaciel, con esta parte, por favor. Dentro de los atributos existe una cuya instancia es única e irrepetible. Este es el atributo clave o clave de la entidad. ¿Cómo identificar un atributo clave? Su instancia debe ser única, que se tenga pleno conocimiento de ella, que sea mínima. Ok, en esta parte tenemos que el atributo clave, ¿verdad? O de llave principal,
es un atributo que tiene que ser único, ¿verdad? Dentro de lo que son las características, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte, por ejemplo, si yo les digo, ok, vamos a establecer los atributos de los estudiantes y vamos a establecer, por ejemplo, el nombre, el apellido, el número de identidad, el teléfono, la fecha de nacimiento y el sexo, ¿verdad? De los atributos que yo les acabo de mencionar, ¿cuál de todos es un atributo que va a ser único para cada alumno? Que solo lo va a tener un alumno y que ningún otro alumno lo va a poder tener. ¿Cuál podría ser ese atributo? ¿Alguien? La identidad. La O el número identidad. de teléfono. Ok. O el número de teléfono, nos dice Jaciel, por ejemplo. ¿Verdad? En el caso, sí, podría definirse que podrían ser ambas, ¿verdad? Ambas podrían ser claves principales, ¿verdad? Porque serían nombres o números que no se repetirían, a menos que sean números telefónicos residenciales, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que tengamos un 22, 45, 61, 81, por ejemplo, y que Carol y Catherine sean hermanas. En ese caso, no serían únicos porque ya tendríamos un mismo número de teléfono para ambas. Pero la parte del número de identidad, ahí sí, ¿verdad? Porque Carol va a tener un número de identidad particular, Cintia va a tener un número de identidad particular, Génesis va a tener un número de identidad particular y el cual no lo va a tener nadie más, solamente ella, ¿verdad? Entonces, esa ya es una clave principal, ¿verdad? Porque nadie va a tener ese mismo número de teléfono. Oh, perdón, de número de identidad, ¿verdad? Ok. ¿Qué es un atributo compuesto? Si nos colabora, a ver, ¿quién no nos... no, ya todos participamos, creo. Ok, Carol, de nuevo, entonces. Existen casos en los que una instancia está compuesta por otras instancias separables y que pueden ser tomadas como instancias independientes. Por ejemplo, ahí nos aparecen dos ejemplos. Uno, la fecha de identidad y dos, la dirección. Por ejemplo, en la fecha de identidad se podría decir que son atributos compuestos porque la fecha de nacimiento está compuesta por un día, por un mes y por un año, ¿verdad? O la dirección está compuesta por un sector, un número de calle, un número de casa, una avenida, una colonia, un departamento, un país, etcétera, ¿verdad? Entonces son atributos que los conforman diferentes instancias. Recordemos, la instancia es el nivel de información que vamos a almacenar, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman atributos compuestos, porque es un atributo que podríamos decir está compuesto por diferentes atributos. Ahora, un atributo polivalente. ¿Qué sería esto, María, si nos colabora con esta presentación? Por lo general, un atributo puede contener una sola instancia. Sin embargo, hay casos especiales en que se necesita un atributo almacene uno o más instancias. Ahí se crea un atributo polivalente. Por ejemplo, en este caso, si nos miramos en el ejemplo, tenemos que una persona puede tener varios números de celular, ¿verdad? Por ejemplo, hay aquí algunos compañeros, ¿verdad? No sé, tal vez que tengan más de algún número de teléfono. Uno para las clases, por ejemplo, uno para el personal y uno para hablar solo con el baby. Entonces, ahí tenemos que hay varios números de teléfono para una sola persona. Ahora bien,
Otro atributo que puede ser polivalente también es que nosotros definamos los hermanos, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo varios hermanos. Entonces, en ese atributo se me pueden almacenar varios datos para poder definir que yo tengo hermanos. Por ejemplo, tal vez alguna persona no tenga, tal vez otro solamente tenga uno, ¿verdad? Pero de la misma manera se pueden almacenar todos en la misma, en el mismo atributo. Ok, ahora tenemos que definir lo que son las relaciones, ¿verdad? Pero para ello lo vamos a establecer como la parte de la tarea, ¿verdad? Aquí nos van a aparecer un grupo de relaciones que nos dicen, por ejemplo, una relación. Bueno, vamos a leer esta parte en primera. Si nos ayuda Cintia, por ejemplo, para leer esto. Es el vínculo que permite definir una dependencia entre las instancias de dos o más entidades. De abajo también. Si nos ayuda con la parte de abajo también, Cintia, la que dice a los diferentes tipos. A los diferentes tipos de relaciones se le conoce como principios de cardinalidad. Ok. En esta parte, por ejemplo, podemos definir un nivel de relación entre instancias de dos o más entidades. Por ejemplo, es la forma en la que nosotros vamos a enlazar o relacionar una entidad con otra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo defino la parte, vaya, como el ejemplo anterior que tenemos, a una persona con diferentes números de teléfono, yo puedo definir esa relación, ¿verdad? Que una persona puede tener varios números de teléfono. Ahora, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos papás tiene cada uno? Papás de hombres, ¿verdad? ¿Cuántos papás tiene cada uno? Uno, ¿verdad? Ahora, digamos, si su mamá se casa de nuevo, por ejemplo, y tiene otra pareja, ¿va a cambiar su papá biológico por lo menos? No. No, ¿verdad? Porque ustedes solamente van a tener un papá y ese papá es su papá y ni modo, pues, ¿verdad? Si les gusta, bueno, y si no les gusta, también, pero ese papá siempre va a ser su papá y va a ser el único que van a tener, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que un hijo solamente puede tener un papá, ¿correcto? Que es algo cierto, igual pasa con la mamá. Un hijo solamente va a tener una mamá, no va a tener dos ni va a tener tres, sino que solamente va a tener una, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podríamos decir con la parte de los hermanos, por ejemplo? ¿Verdad? Vaya, si les pregunto a cada uno, ¿cuántos hermanos tienen? Ya definimos, algunos me van a decir, no, yo tengo un hermano, profesor, no, yo tengo 7 hermanos, no, yo tengo 20 hermanos, por ejemplo. Entonces, me pueden decir, ok, cada uno puede tener varios hermanos, ¿verdad? Pero si lo tomamos desde el punto de vista de sus hermanos, cada uno va a tener varios hermanos también, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que es una relación de muchos con muchos, porque varios hermanos pueden tener varios hermanos también, ¿correcto? Entonces, en esa parte podemos ir viendo diferentes tipos de relaciones. Vamos a definirlas para irnos con esta parte. Ok, tenemos en primer lugar una relación 1 a 1. Si nos colabora Catherine con esta, por favor. Define que un único registro de la tabla puede estar relacionado con un único registro de la tabla relacionada. Ok, por ejemplo, se puede definir de que esa relación es única. Por ejemplo, un estudiante está matriculado en un curso. Sí, ¿verdad? Esa podría definirse como una relación de única.
Pero aquí, por ejemplo, creo que habría un error porque en el curso no solamente va a haber un estudiante, correcto, sino que van a haber muchos estudiantes. Entonces, en esta parte, podría ser que este ejemplo no sería el más correcto para poder mostrar. Entonces, vamos a tomar el ejemplo que nosotros pusimos, ¿verdad? El de que un hijo, bueno, no, el de un hijo tampoco se podría tomar como una relación de 1 a 1 porque un hijo sí tiene un único padre, pero el padre puede llegar a tener varios hijos. Entonces, no es una relación de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, podría definirse que, por ejemplo, una relación de un esposo con una esposa. Es así, ¿verdad? Porque un esposo solamente puede tener una esposa y viceversa, ¿verdad? En ese caso sí podríamos definir que se define una relación de 1 a 1. Ahora, alguno me podría decir, profe, pero y el amante, profe. Entonces, el amante es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, no es esposa. Entonces, todavía cabe, ¿verdad? Entonces, esa se podría definir como una relación de 1 a 1. La otra relación es una relación de 1 a muchos. Si nos la lee Jaciel, por ejemplo. Relación de 1 a muchos. Define que un registro dado de una tabla puede estar relacionado con varios de la tabla relacionada, pero los registros de esta última se pueden estar relacionados con un registro único de la primera. Por ejemplo, si miramos ahí tenemos que una persona puede tener carros, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, si lo tomamos de personas hacia carros, una persona puede tener 1, 2, 3, 4 o 5 carros, ¿correcto? Ahí estamos bien. Es una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque el carro solamente puede estar registrado a nombre, perdón, de una sola persona. Es decir, por ejemplo, vaya, yo que tengo un Lamborghini Diablo y un Ferrari F7, ¿verdad? Yo tengo varios carros, pero ese Ferrari F7 y ese Lamborghini solamente están registrados a nombre de Josué Quinto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que el Lamborghini está registrado a nombre de Josué Quinto y a nombre de Carol, por ejemplo, ¿verdad? No, solamente está registrado a nombre de una sola persona. Entonces, ahí podemos definir de que hay una relación de 1 a muchos, porque una persona puede tener varios carros, pero el carro solamente está registrado a nombre de una sola persona. Ok. Y en la última parte de las tipos de relación, tenemos una relación de muchos a muchos. Si nos ayuda María. María. María, por favor. Sí, profe. Dele. Define que un registro de una tabla puede estar relacionado con varios registros de la tabla relacionada y viceversa. Ok, chicos, en esta parte, por ejemplo, tenemos una relación de muchos a muchos, cuando muchos atributos de una parte pueden estar definidos en muchos atributos de otra parte. Esto podríamos definirlo como los proveedores en las tiendas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a la pulpería de Lisi, por ejemplo, vamos a encontrar que Lisi vende jabón Protecto, que vende comida para perros de Doggy y que vende comida para gatos de Doggy también, ¿verdad? No sé cómo se llama la comida de gatos de Doggy. Gatti, vamos a decir que se llama.
Pero si nos vamos a la pulpería de Carol, por ejemplo, Carol también va a vender Gatti y también va a vender jabón supremo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, esto es para la parte de la pulpería, pero si nos vamos para la parte de los productos, por ejemplo, tenemos esas diferentes partes también. Ok, aquí concluimos entonces, chicos. Vamos a dejar esta parte para la parte de la tarea. Les voy a compartir la presentación y ustedes pues hacen el resumen respectivo hasta donde llegamos, ¿ok? Bueno, nos miramos el día de mañana y éxitos en el resto de su día, chicos. Bye. Bueno, profe, se los dejo aquí. Chequen. Lo han dado correteando hoy, va. Sí, qué barbaridad. Solo sacándome de las reuniones.